En función del último decreto y la última reglamentación de AFIP, en donde se establecen nuevos montos a partir del cual, digamos, los trabajadores van a pagar impuesto a las ganancias para los meses de noviembre y diciembre, y como está sucediendo en los últimos años, se establece también una escala progresiva, en donde hay otro grupo de trabajadores que pueden computar una deducción especial a efectos de pagar menos del impuesto a las ganancias. En el mes de diciembre se junta, junto con este nuevo escenario, digamos, se juntan varios pagos que se deben realizar. Entre ellos está el pago del aguinaldo, el pago de algún premio o bono, que algunos gremios ya los tienen establecidos, ¿no? Que se pagan en el mes de diciembre, otros no, otros lo definen, digamos, sobre la fecha. Y también está el adelanto de vacaciones, que se debe abonar también en muchos casos en diciembre, ¿no? Porque los empleados salen al principio de año de vacaciones, del periodo de vacaciones. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo influyen estos pagos, todos estos pagos que engrosan la base imponible que determina el impuesto a las ganancias, cómo influyen en efectos del cálculo de ganancias, ¿no? Siempre partimos con la premisa de que a partir de diciembre, o ya noviembre, digamos, pero diciembre, que es el mes que va a estar afectado por estos pagos adicionales, va a haber tres clases de categorías de trabajadores. Los que no pagan impuestos, el impuesto porque tienen una remuneración bruta mensual que no supera los 330.000 pesos. La segunda categoría, aquellos que van de 330.000 pesos hasta el segundo límite, que está en 431.988 pesos. Estos trabajadores pagan impuestos a las ganancias, pero tienen o pueden computar, como viene pasando últimamente, una deducción adicional progresiva que computan, digamos, en función de los ingresos que obtienen. Y después el último grupo de trabajadores, que son aquellos que superan los 431.988 pesos brutos mensuales, que no tienen ningún beneficio y pagan ganancias como digamos, sin ninguna contemplación, digamos, ¿no es cierto? Siempre partimos de esa base. Eso rige, digamos, en cuanto al impuesto a las ganancias. Ahora, ¿qué entiende la ley por remuneración bruta, ¿no? Que es el valor eso de los 330.000 o los 431.988, etcétera, etcétera. La ley considera que son todos los conceptos que integran el haber, sean remunerativos, no sean remunerativos, digamos, sean habituales o no establece, digamos, una habitualidad con respecto a ese rubro, digamos. Y un solo concepto excluye con respecto a ese valor que no puede ser superado, ¿no? Los 330 o el segundo tope, digamos, que es el mismo aguinaldo, el propio aguinaldo. Entonces, estos tres conceptos extraordinarios, no habituales, van a influir en el cálculo de la retención de ganancias. Pues una remuneración bruta que devenga y que influye en la caracterización del empleado, digamos, y qué categoría va a tener el empleado frente al impuesto. Entonces, lógicamente, el aguinaldo, según el decreto 714, va a estar excluido en la medida que la remuneración no supere bruta mensual, no supere los 330.000 pesos, pero también que el promedio del último semestre, acá ya incorpora el último semestre de este año, no lo supere, digamos, ¿no es cierto? En ese caso, entonces, el aguinaldo sigue la misma suerte de los sueldos a efectos de no pagar el impuesto. Recordemos que el aguinaldo va, para aquellos que pagan, se va incorporando en cuotas, ¿no? En función del devengado, ¿no? Cosa ilógica porque rompe el principio que exige la cuarta categoría de que el sueldo tiene que estar cobrado a efectos de que tribute el impuesto, no del percibido. Sin embargo, se va devengando mes a mes en el cálculo de ganancias. Todo un tema bastante complejo a efectos de la liquidación. Entonces, ¿cómo juegan estos conceptos que se pagan ahora a fin de año? El aguinaldo va a seguir la suerte de acuerdo a la característica del trabajador que estamos viendo, digamos, sea exento, con alícuotas progresivas, con una deducción especial progresiva o grabado totalmente. Lógicamente va a influir la cuota parte de ese mes, ¿no es cierto? Porque en realidad no influye
íntegramente, pues ya vino generándose. Ahora, lógicamente, pueden darse casos en donde combine el régimen que rigió en el semestre. Puede ser que hasta el mes de octubre no se superaba el valor ese que se exigía hasta en ese periodo, en el segundo periodo del año, y por ende ese aguinaldo no computaba efecto de ganancias, pero ahora sí, porque cobró un premio, porque, digamos, el promedio supera, o porque ascendió o hizo horas extras, etcétera, etcétera. Digamos, no cualquier cuestión que le cambie la situación. Entonces, en ese caso, lógicamente el aguinaldo sí va a influir sustancialmente en el momento que se paga, porque por lo anterior no se retuvo sobre el aguinaldo que fue devengándose, digamos. Entonces, esto es toda una cuestión que hay que estudiar caso por caso, y debe contemplar el sistema todas estas opciones, digamos, ¿no? Todas estas cuestiones que van a influir en el cálculo. ¿Qué pasa con el bono? Con un bono que se pague ahora, digamos, en el mes de diciembre. Bueno, el bono ya no se puede prorratear porque el periodo fiscal termina el 31 de diciembre. Si bien hay subperiodos fiscales, ¿no? Que no deberían ser así, porque según la ley de ganancias, los trabajadores que liquidan por cuarta categoría se rigen por el año fiscal, digamos, que es el año calendario, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, está separado en 3 grupos, digamos, este año, ¿no? Como el año pasado también sucedió lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con un bono? Un bono lo que dice la resolución 4003 es que todos estos conceptos no habituales, tanto los bonos como el plus vacacional, digo, vamos a ver qué es el plus vacacional, no las vacaciones, no el adelanto de vacaciones, deben prorratearse a efecto del cálculo de ganancias cuando superen el 20% de la remuneración bruta mensual. El empleador está obligado a prorratearlo entre el mes que lo paga y el mes de diciembre. Si se paga en el mes de diciembre, no hay momento ya para seguir postergando el prorrateo, digamos, pues ya concluye ahí, digamos, ¿no? El año concluye ahí, no podemos postergarlo a otra fecha. En cambio, si el bono se paga en enero, o el adelanto de vacaciones se paga en enero, en ese caso el plus vacacional, en la medida que supere el 20%, como dijimos antes, ahí está obligado el empleador a prorratearlo, va a tener que prorratearse a los efectos de ganancias en 12 meses, en lo que va del momento del pago, supongamos enero, hasta el mes de diciembre. Va a ir que incorporar, digamos, en cuotas partes, en la liquidación de la retención de ganancias, una 12ª parte hasta el mes de diciembre del año 2023. Como ven, todo esto es bastante complejo y depende cada caso, cuándo se paga el adelanto de vacaciones, cuándo se paga el bono, etcétera, etcétera. Incluso más, puede ser que esos conceptos que no son habituales puedan hacer que un empleado tenga que pagar ganancias, a pesar de que su remuneración bruta no supere los 330 habitualmente. Porque recordemos que en ganancias la ley establece qué se entiende por remuneración bruta y incluye a todos los conceptos, salvo el aguinaldo, digamos. Entonces, como se puede ver, estos conceptos que ahora engrosan el haber del mes de diciembre pueden disparar que un empleado que cobre un bono o que cobre un plus vacacional tenga que, o pierda, digamos, esa exclusión de la retención del impuesto a la ganancia. ¿Cuál es la solución de todo esto? Y la solución sería postergar los pagos que se puedan postergar al mes de enero. El aguinaldo no, porque por ley hay que pagar el 18 de diciembre, digamos, ¿no es cierto? Hasta el 18 de diciembre. Pero los demás pagos, lo ideal sería poder postergarlos en enero, porque en enero ya lo que se pague a partir del 1 de enero ya va a tener valores distintos de todas las deducciones personales. El mínimo imponible, las escalas de familia, la deducción especial, porque va a tener incorporado, como las tablas de liquidación del impuesto, de los tramos que establecen las alícuotas, van a tener incorporado la variación del RIPTE que hubo entre el mes de octubre de este año con respecto al mes de octubre del año pasado, que se calcula que va a superar el 70%. Entonces, ya por ley, si uno paga un premio en enero, además de postergarlo en todo el año que viene, el efecto impositivo, va a encontrarse con tablas que tienen valores superiores de las deducciones personales y a efectos del cálculo del impuesto a la ganancia. Lo mismo pasa con el adelanto de vacaciones. Recordemos que el adelanto va a impactar en ganancias, está grabado el adelanto de vacaciones, y después, si es otro mes el que se descuenta en el recibo ese adelanto que se abonó de las vacaciones, lógicamente ahí se va a producir una devolución del impuesto, ¿no? Porque se retuvo más en su momento de lo que ahora se reintegra, digamos. Ahora, lo que ahora se paga, digamos, ¿no es cierto? Entonces, como ven, hay una cantidad de combinaciones que pueden darse y pueden disparar distintas situaciones frente al impuesto a las ganancias. Entonces, lo que habría que hacer es una planificación de este tema en el área de recursos humanos para ver
cómo afecta los distintos pagos que se van a ir haciendo ya en diciembre, digamos, en función de este nuevo decreto del 714, ¿no?, de la resolución 5280 de AFIP, que estableció estos nuevos valores para el bimestre último del año, y las características que están establecidas en la resolución 4003, que establece cómo deben afectar las retribuciones no habituales al cálculo de la retención impositiva, siempre considerando entonces la categoría de trabajador de que se trate, digamos. Todo esto no hace más que complejizar el cálculo de retención de ganancias, cuando ya en la propia ley está establecido un mecanismo de ajuste, que es el RIPTE, pero además hay un artículo en la ley de ganancias que establece un mecanismo de actualización que no está derogado, que es en función de la variación del índice de precios mayoristas a nivel general. Lógicamente esto no se aplica porque en función de la ley 24073, el coeficiente de actualización está definido como 1, entonces no tiene actualización ni tuvo desde el 2012 en adelante. Entonces, lo ideal sería que el mecanismo de ajuste sea establecido en una norma y no que el Poder Ejecutivo, discrecionalmente, aunque tenga facultades dadas por el Poder Legislativo, determine montos en función de determinadas épocas del año, en donde se aumente el mínimo exento del impuesto, digamos, ¿no? Es una actividad que es digamos, una función que, si bien está delegada legalmente, no debería ser así, porque la Constitución establece que los impuestos deben ser establecidos por leyes. Más aún, la AFIP es la que determina los valores de la deducción adicional que se computan en los distintos rangos de ingresos en el segundo tramo de trabajadores. Una facultad que la subdelega el Poder Ejecutivo, cuando en realidad la AFIP lo que debería hacer sería simplemente nada más que reglamentar normas que están establecidas por leyes y no determinar quién paga y quién no paga impuestos, digamos, ¿cierto? Bueno, ese es un poco el mecanismo, digamos, de lo que se viene ahora. Las áreas de recursos humanos van a tener que tener estas pautas, estos tips, digamos, efectos de calcular la retención, que va a influir más que nada en el mes de diciembre, y ver un poco lo que pueda diferirse, lógicamente que no esté establecido, si el convenio establece laboral que el premio que pagaron en el mes de diciembre no se puede diferir, lógicamente porque el derecho está definido para pagar en diciembre. Pero habría que ver si los gremios o buscar una manera para que el impuesto no, digamos, para que este premio, digamos, este bono, no saque los beneficios que dio el decreto 714 de este año.